recontra baboso. No seas fulero. Llega gracias a baterías Energet. Nunca tantos aplausos, pero no son para mí, por si acaso, son para el invitado. Porque acá, en la producción, por supuesto que hay fuleros, pero hincha de Universitario de Deportes también. Y hoy hemos invitado a un jugador, porque como dice Puchungo Yáñez, los futbolistas no se retiran. No hay exfutbolista, hay futbolista que ya no está en funciones, pero sigue siendo futbolista. Pero aquí el hombre no solamente ha seguido pegado al fútbol, sino ha sido campeón como jugador y también como entrenador. Y ha sido el único que ha campeonado en Copa Libertadores de América cuando fue con Universitario de Deportes, en reservas, en menores, y nos referimos a Javier Chirino. Javier. Muchas gracias por estar acá con nosotros, Javier. No, siempre es grato compartir una mesa de conversación de fútbol, ¿no? Y sobre todo con personas como tú que estás tan vinculado al periodismo desde hace muchos años, ¿no? Mira, ya vamos a ir de frente a esos años. Atlético Chalaco. Oh. Dime si es verdad o no, de repente yo estoy cascabeleando. ¿Tú estás en el 80 con Chalaco, River, Vélez y Cristal? Así es, ¿Ah? así es. Sí, claro. Tuvimos la gran satisfacción de que Chalaco sale subcampeón del fútbol peruano en el año 80, por detrás de Cristal, que sale campeón, que tenía un equipazo. Y en esa época eran clasificación 2 equipos, primero y segundo de cada país. Y nos tocó enfrentar a Argentina, River Plate y Vélez Sarsfield, ¿no? Y River Plate venía con todos los campeones mundiales de 2 años atrás, del 78. Gracias, Andrés. Del año 78, los campeones mundiales River era la base de esa selección. Estaba Pasarela, estaba Mostaza Merlo, Gallego, Kempes, JJ López, ¿no es cierto? Tarantini. Luque Tarantini. Tapaba Filiol. Y un equipazo, ¿no? Estaba Houseman. Tenía Ortiz. Tenía un equipazo. El Pelado Díaz, que todavía no jugaba en la absoluta. Era un equipazo, ¿no? Venían de ser campeones mundiales, muchos de ellos. Y Vélez también tenía buena figura. Los centrales eran Piazza y Omar Jorge, que después pasó a trabajar en Universitario. Había muchas figuras en el fútbol argentino de esa época, ¿no? Ajá. Yo creo que yo me considero una persona con suerte en el fútbol, porque he aparecido en etapas del fútbol peruano donde habían figuras. He tenido la gran satisfacción de tener de compañeros de selección, pues, a Oblitas, a Uribe, a Velázquez, a Cueto, Barbadillo, La Rosa, Olaechea, o sea, figuras de Panadero Díaz. Por eso me considero un tipo afortunado en ese aspecto, ¿no? La selección del 85. Del 85, sí, claro. Claro que sí. Vamos a llegar ahí, pero un paseíto por ese Atlético Chalaco. Es ese Atlético Chalaco que para Copa Libertadores pasean un león, ¿no es cierto? En la pista atlética. Es verdad. Y se pasaron de sedantes con el león, Sí, ¿no es cierto? se durmió. El león estaba dormido en pleno partido. La presentación de Chalaco fue fabuloso, ¿no? Chalaco, con estadio lleno a enfrentar el primer partido con River, en el Estadio Nacional, que nosotros jugamos en el Telmo Carbajo, que habían 2.000, 3.000 personas. Claro. Y a alguien se le ocurrió efectivamente meter a un león. Un león de circo. De circo en una jaula. El circo de Cavallini, creo que era. Sí, y se pasaron de sedantes y el león pero nunca despertó, ¿no? Escúchame, pero ese Chalaco tenía una pareja central. Si me dices tú que los centrales eran Piazza y Omar Jorge, los centrales de Chalaco eran mi tío Prado y Óscar Arizaga. Claro. Eran jugadores que a partir de ahí tú impartías respeto, ¿no? O sea, tú veías a Augusto Prado y a Óscar, muy difícil que lo superaran en el 1-1. Y si lo superaba uno, el otro te mataba. Claro que sí. Pero casualmente era la solidez defensiva que había en esa época en Chalaco, y teníamos en el medio campo también al Puma Matías, ¿no? Espérate.
Pero a los costados también. tenían, eran barberos, porque te afeitaban esos dos. Sí. Estaba Walter Escobar Claro, papa. y Gonzalo Cayo, que juega también Cayito. lateral derecho, ¿no? Y después Pozú también juega Alejandro Pozú, después lo traen más atrás porque él juega de extremo Claro. y lo traen de lateral derecho. Pero ahí en la Libertadores juega adelante, ¿no es cierto? Sí, adelante. Claro. Juega Cayo y Walter Escobar, si no me equivoco. Claro, Sí. claro, no, pero Papa era el Puma Matías al medio. También. Pichicho. Pichicho. Chochera, que estaba jugando también. Osvaldo Flores. Ujú. Adelante Manuel Lobatón. Portilla en algún momento. Portilla, claro. El Cholo Sierra, Capachito, que alternaban. ¿Tú vienes desde el campeonato 79 Yo, o tú entras directo a Libertadores? no, yo ingreso a Chalaco el año 78. Ah, ya. Debuto el año 78 con Moisés Barat de entrenador. Ya. Y a partir de ahí hago 5 años me mantuve en Chalaco. Ya. Estuve 5 años. Antes la ley de deporte no te permitía salir inmediatamente. Te hacían firmar por 2 años Y la prórroga. de 3 años más, ¿no? La prórroga. Así es. La bendita prórroga. Tú firmabas un contrato por un año, Y te, pero la Oh. prórroga pero los dirigentes te hacían firmar. La última línea estaba en la cabecera, en la hoja, y te hacían firmar abajo en blanco. Y ahí te convertían en esclavo algunos dirigentes. ¿Pero tú sales de claretiano o qué? No. Mi historia es un poco así. Yo salgo- ¿Pero estudias en claretiano? No. Ah, yo juraba que tú habías sido claretiano. No. Gracias, Andrés. Yo estudio en el colegio Raimondi, el Ya. colegio italiano que Claro. está en Arequipa. Claro. Y entonces nosotros hacíamos fútbol en el Circo Deportivo Italiano Ajá. y nos prestaban el campo de fútbol para hacer deporte. Y a través... Por eso es. Por eso es. Ahí empiezo. Ah, yo Cuarto, juraba. quinto y media, educación física en el Círculo. Y coincidentemente, pues la gente del Círculo era también futbolera. Había mucha gente que jugaba fútbol en esa época y más o menos contemporánea. Claro. Cuarto, quinto y media, o sea, 16, 17 años. Ujú. Y da la casualidad que dentro de ese grupo del Círculo había un muchacho apellidado Cayo, Ya. que era el hijo de Gonzalo Cayo, que era el directivo de Chalaco en esa época. ¿Cayito? Cayo, El que tenía su negocio ahí en el centro, de relojes y todo lo demás. Relojes, Claro. de cigarrillos. Pate, mi viejo. Sí, seguramente. Claro que sí. Y entonces él le dice a su papá, Chalaco no tiene juveniles, va a haber un campeonato juvenil. ¿Por qué no representamos a Chalaco con los juveniles que hay en Círculo? Y su papá aceptó. Así que nos llevaron a todos los muchachos de ese momento, nos juntamos con los del Círculo y Raimondi y nos pusieron la camiseta de Chalaco y jugamos. Ya. No, en verdad no me acuerdo. Perdón, ¿es ese campeonato que se juega en el Nacional? Es un ¿Se jugaba- campeonato juvenil. Sí. Hubo un campeonato Sí, juvenil seguramente, que se claro. jugaba en el Nacional Te estoy hablando en las tardes de semana. Yo te estoy hablando verano del 78 Ya, o finales del 77. ya. Y entonces ahí participamos, jugamos, ni me acuerdo cómo nos fue el Claro. resultado. Y Moisés Vara se interesó en ese equipo Ya. y dijo, oye, trae esos chicos de juveniles para verlos. Y efectivamente fuimos todos y él eligió 5 de nosotros. Ujú. Y entre los 5 estaba yo. Estaba Eder Ríos, que pasó a jugar, que jugó en Chalaco también lateral izquierdo. Un arquero, Richard Morante, que también terminó tapando en Chalaco. Un muchacho Bustamante. ¿Quién? Y no me acuerdo. ¿De la U? No. Ah, ya. Otro. ¿O tú jugó con el Bustamante que jugó en la U? Boca, que le decían Boca. Marco Yo Bustamante. llego el 90 a Boquini. No, Boquini es uno de Maranga. Ya, ese. Pero hay uno- Ese jugó con No. nosotros en Chalaco, en Ya. juvenil. Ya, porque este es Boca, Sí. que es Marco Bustamante, Ya. que es del Claretiano, él es mi vecino. No. Su hermano es César, y ellos tenían un compañero que también era del barrio, que es Mariano Chávez, Mariano sí, Ah. jugamos juntos en Chalaco en la selección juvenil. en la selección juvenil, claro. Mariano, sí. Que Mariano después recae en Universitario de Claro. Y jugó en Chalaco también Mariano. no me Sí, no me sí, acuerdo. sí. Él
fuimos compañeros en Chalaco en un momento y él también fuimos compañeros en esa selección de juveniles. Ya. Sí. De ahí lo conozco a Mariano, bueno, no sé que está en Estados Unidos. Él vive en Estados Unidos, claro que sí. Vive en Estados Unidos. Pero había un muchacho, Ya. Bustamante Bocchini, le Ya. decían. Jugaba mucho, ¿eh? Ya. Ya no sé de su vida. Ya. Y entonces, así fue. Barak nos hace firmar contrato a 5 de nosotros y pasamos a Y haces tu historia en Chalaco. ¿Y Chalaco dónde entra? el Telmo Carbajo. En el Temo El Carbajo. único sitio donde... Pero había una empresa de leche que era el dueño, ¿no es cierto? Figueroa Terry era el dueño. Figueroa Terry, claro. Él era dueño de la leche UPA y de UPA. Plusa, Ya. que está en la avenida Venezuela. Y él, o sea, mejor dicho, a través de su empresa, nos llevaba todas las mañanas a tu bolsa de leche para cada jugador y tus 2 pastillas de Neurobión, que era vitamina. Ya. Con eso, Con eso se me metió todavía billete. Pero fue una época interesante y yo estaba muchacho, tenía 18 años y jugué 5 años en Chalaco, pues, ¿no? Y eso me permitió consolidarme ya como jugador y pasar después a la U. Claro, porque para llegar a la 1 no era sencillo. Hacemos el primer brindis aquí en el Rincón de Siempre, gracias a esta selección de Bodega López. Es un Malbec de López, así que te invito a que lo saborees. ¿Cómo no? Y agradeciendo a nuestros amigos de Baterías Energet, la favorita de los peruanos. A ver si ya está. Creo que todavía está un poquito caliente para ir dándole al asunto, mi querido Javier. Así que, pero como dice Ramón, ¿ah? Cada vez que que comemos acá, porque yo agarraba el... ¿Cómo te decía tu viejo baboso? Te decía por eso. La empanada se come con la mano, me dice Ramón. Pero bueno, así que te invito a disfrutar esto mientras yo le voy diciendo a los muchachitos que Javier juega en el Atlético Chalaco, de ahí pasa a Universitario de Deportes. Y en Universitario de Deportes, creo, y si estoy mal me corriges, que se forma un tándem, pero no con otro mediocampista, sino con un marcador, con Leo. Y con Leo yo recuerdo que tú girabas y sin ver pack se la tocabas y llegaba Leo. En la U y después en la selección, ¿no? Sí, teníamos mucha similitud en cuestiones de amistad. O sea, hicimos una buena amistad con Leo. Y él venía de Boys, él estuvo antes que yo, él llega antes que yo a la U. Y él era el extremo, lo pusieron de extremo. Claro, él era puntero Y, en esos tiempos. No recuerdo qué entrenador lo puso y le dijo, no, juega de lateral. Y ahí se acomodó y llegó hasta la selección de lateral. Y sí, pues había mucha afinidad en la cancha y fuera de ella también con Leo, ¿no? Hasta ahora, si bien es cierto, no nos vemos muy seguido, pero siempre hay una estimación, un cariño grande por él, ¿no? ¿Cuántos campeonatos con la U? Yo salgo campeón 2 veces con la U, 2 veces subcampeón, y alcanzo una Copa Libertadores, una 5ª Copa Libertadores, porque ya había salido campeón en el 82 la U y yo llego el 83. O sea, tú tienes 3 títulos. Yo juego 6 años en la U y juego 5 Copas Libertadores. Con la U. Con la U. 2 de campeón, 2 de subcampeón y una que ya había campeonado la U el año anterior. Ya. Y una más con Chalaco. 6 Copas Libertadores juego. Claro, 6. 6. Pero tienes título con Chalaco. Ah, no, subtítulo es con Chalaco. Claro, porque claro. campeona Cristal. Claro. Campeona Cristal. Que un equipazo también. Claro. El famoso partido que ganaba Cristal 2-0 y le voltean el partido. Claro. Ese fue. Tú sabes que hace menos de una semana, creo que ha sido el sábado, apareció, y creo que lo publiqué también en mi cuenta de Facebook, el partido Cristal River, que es un robo de padre y señor mío. Claro, es un robo tremendo. Fue un partidazo. Tú andas sirviéndote claro. mientras yo voy contando a la gente de ese partido que seguramente los que tienen más o menos unos cuantos años se acuerdan. Es un Cristal con el Trucha, con Uribe, con Cachito, Quesada, Chinchay. Estaba Panadero, estaba Chumpi, tapaba Quiroba, creo que jugaba Navarrito. Y el suplente de Chinchay era Cachete Reina, imagínate. Yo me acuerdo porque en ese partido le roban el partido, Cristal hace la mague de irse de la cancha, Sí, claro. pero no se van. No, claro. Y cuando llegamos al hotel con mi viejo,
Mi viejo los increpa a los dirigentes de Sporting Cristal. Maricones, cobardes, ¿por qué no se fueron? Que esto, no, Tito, no nos podíamos ir, nos iban a sancionar. No importa que te sancionen, pero te han robado un partido. Fundamentalista el Tigre. Pero fue esa historia. Y recuerdo que Chalaco también se hospeda en el mismo hotel que se hospedó Cristal, que fue el Hotel Bauen. Allá en Buenos Aires. Buenos Aires, claro. Que fue un hotel que hicieron justo para el Mundial. Yo no sé si tú habrás ido o si habrás pasado por él, pero tenía una discoteca abajo espectacular. El hotel. Y en esa discoteca se grabaron muchas escenas de una película que hizo Rafael Acarrá, que en ese tiempo era una estrella, era una figura. Claro. Yo tengo una foto con mi tía Rafael Acarrá, por si acaso. Pero ¿y cómo se llama el arquero de Boy, el uruguayo? ¿De quién? Perdón, de Chalaco. Apolinario. Apolinario. El uruguayo. Claro, Fernando. uruguayo, claro, Apolinario. Buen arquero, Fernando, buen arquero. Vino ya grande, ya de mucha experiencia, pero buen arquero, el loquito ese. Llegas a la U, estábamos en la U. ¿Cómo era ese medio campo cuando llegas tú? Bueno, yo llego como central. Defensa central. Claro, porque Chalaco me hace jugar en ambas posiciones. En los 5 años que me mantuve en Chalaco, me mantuve porque yo siempre digo, esa es otra fortuna mía, de haber jugado en 2 posiciones diferentes que me permitían, si no era el titular, era suplente de cajón, porque necesitabas un volante y un central. Y eso le pasaba a Chalaco, le pasaba a la U, le pasaba a la selección. Y siempre tuve esa fortuna de... En la lista estaba. Estaba, entre los 18 tenía que estar. Como titular o como suplente, pero estaba. Además, en esa selección, pues, ser titular, con Cueto, Uribe, Velázquez, Lucho Reina, el Flaco Malásquez, ¿a dónde iba a entrar yo? Sin embargo, jugué 2 partidos de titular, uno de central, en Venezuela, y uno de volante acá, contra Colombia. Pero, pues, digo, bueno, algo se pudo hacer, ¿no? Porque en verdad, yo admiraba a todos esos jugadores que tuvieron la alegría de dar al país, venían de 2 mundiales consecutivos de haber llevado al Perú al mundial, y estar con ellos, pues, era fabuloso, pues, ¿no? Mira, los peruanos no tenemos tampoco una colección de triunfos en la historia futbolística de la selección, claro, y de clubes. Seguro. No, la U ha llegado a final, Cristal ha llegado a final. Pero hay momentos que son inolvidables. Yo me acuerdo de la selección que tú integras, la del 85, y recuerdo que hacen esos 2 partidos. En Santiago con el gol de Franco, inolvidable el gol de Franco Navarro. Amistoso, claro. Y el siguiente partido contra Uruguay, que el Flaco Malásquez lo hace Purea, no sé si llamaba Biso, no sé, pero el hombre creo Era que hasta... un central que se pedía Alves, creo. Lo que pasa es que termina rompiendo primero el marcador, uno de afuera, y después viene el central, claro, y también lo rompe. Y le saca la mugre. Pero esos 2 partidos generan otro concepto sobre lo que era la selección. ¿Por qué? Porque no estaban las figuras. Sí, pues, claro. Y juegas tú, bueno, Franco. Claro, Franco estaba jovencito. Estaba joven, y se arma ese equipo. Y ese equipo, yo me acuerdo, se desarma y mi viejo se molesta. Si ese equipo está bien, ¿por qué lo cambian? Y claro, pues llegan unos figurones, ¿no? Claro, venían del extranjero. Y y mi viejo se molesta, no sé si se molesta con Barak, pero sí seguro que lo criticó. Y el equipo cambia. Y los primeros resultados no son los mejores. Claro. Y ahí perdemos la clasificación, porque nosotros perdemos la clasificación no allá en Buenos Aires porque se empate el partido. Y yo creo que estaba dentro de los resultados más o menos aparentes, empatar afuera. Sino que empatamos con Colombia acá y perdimos en Bogotá. Esos 2 partidos nos quitan la posibilidad de estar más cerca de Argentina, ¿no? Y ese fue la gran, la debacle de no alcanzar el Mundial. Claro, para los muchachos, esas eliminatorias no se juegan ahora espaciadas. No, en 1 mes y medio se jugaba todo. Sí. ¿No es cierto? Sí, claro. 6 partidos. Eran 6 partidos, era Perú,
Colombia y Venezuela. y Argentina. Y Argentina, claro. Y se hace un partido dramático con Venezuela, Sí, que lo termina ganando, creo, con gol de Julio. Uribe. Allá, una Claro. lluvia torrencial en San Y creo que Cristóbal. Argentina no puede ganar en Venezuela en esas mismas condiciones, Sí, sí. con Maradona y todo lo demás. Y yo fui titular en ese partido jugando de central. Ya. Porque el panadero con el panadero o con el Echea juego. Ya. Uno de los dos se lesiona y me ponen en. Por eso decía yo la fortuna de jugar en dos posiciones Claro. diferentes, ¿no? Pero yo iba a esos dos partidos que juega Perú, ¿no? Sí, con claro. poco público en el Sí, Estadio sí. Nacional y después en Montevideo. Claro. Y la verdad es que el equipo jugaba, tocaba. Sí, un equipo que teníamos ganas de salir, porque, o sea, estábamos 24, 25 años y sacar a las figuras de ese momento era difícil, Claro. ¿cierto? Porque venían de 2 mundiales, venían de jugar del extranjero. Entonces nosotros pugnábamos por ser titulares en una selección que siempre fue difícil, ¿no? Antes era muy difícil. Era muy difícil. Y después de esos partidos se viene ya la eliminatoria de la que estamos hablando. Y viene los dos partidos con Argentina, ¿no es cierto? Ya con Roberto Sí, claro. en la conducción técnica, Claro, ¿no? claro. Y Roberto es un tipo que impacta. Totalmente. Y cuando él llega a la selección en pleno proceso, sale Barak después del empate con Colombia. Él asume el partido con Venezuela acá en Lima. Claro. Y Perú gana 4-1. Un partidazo le sacó la mure. Que Cueto venía de ser suplente Y y metió un gol de derecha. De derecha, Sí. claro que sí, Sí, sí. claro que sí. No sé si en ese equipo estaba Irano. También. También estaba Irano, ¿no? Sí, también estaba, sí, claro. Y Roberto llega. Y con el 4-1 parecía que habíamos visto la luz. Porque se venían dos partidos recontra bravos. Sí, pues, sí. Pero Roberto tenía en una capacidad para fortalecer a los jugadores, ¿no? Te da una confianza increíble. Te hablaba con una facilidad y te motivaba mucho, ¿no? Y el gran mérito de Roberto es que tenía mucho manejo con los jugadores, ¿no? Sabía cómo llegar a cada uno de los jugadores. Y eso lo hizo ser muy importante a nivel de entrenador en los diferentes equipos donde llegó, ¿no? Roberto, después de la selección, ha ido más, agarra diferentes equipos, llega a Defensor Lima, llega a San Agustín y me llega a mí a los dos equipos. A los dos equipos. A los dos equipos me llega. Es cuando llega a Defensor con Chalaca, ¿o no? No, Ya. él llega en la segunda profesional y asciende con Claro. Defensor. Asciende con Defensor y pasa a primera. Y ahí en ese momento es donde Ya. yo quedo libre de la U ya no me renueva contrato y me llama para acompañarlo en Defensor. Pero es el defensor de Yuliño. No, yo ya no estaba Yuliño. Ya se había ido Yuliño. O venía, o vino después, no me Ya. acuerdo. Pero ya no Ya. yo no alcanzo a Yuliño. Pero era un equipo donde se hicieron muchas contrataciones. Fue Valdemar Vitorino, el uruguayo, Ese es el- centro delantero. Ese es el defensor de Jorge Ramos Roncero. Claro, De don Jorge. claro. Él era el presidente en ese momento. Claro. Equipazo. Lleva a Vilches Ceballos, que eran dos argentinos, que hasta ahora somos amigos, ¿no? Bueno, Ceballos. Fernando, ¿cómo le dicen? La liebre. Después, ¿quién más estaba? Pues, no había. ¿Ahí estaba Viroco Mesa o no estaba Viroco? También estaba. Claro. Estaba Pajuelito. El pajuelo que juega en San Agustín. Sí, el que está en Ya. San Agustín. Agui, un chinito que juega Agui de volante. Freddy Ternero llegó de central. O ya estaba. Tú has jugado con Freddy. Sí, claro. Claro, en claro. la U, en el Defensor. Claro. Yo me acuerdo que cuando yo entraba sírvete por favor, cuando entraba yo terminaba el primer tiempo,
ibas corriendo, pues. Terminé el partido, te metías a la cancha a buscar al jugador con el cual querías conversar, ¿no? Y yo tenía mis caseritos, pues. Mi caserito era Javier, era Freddy Ternero, porque me podía quedar 5 minutos en la cancha conversando con ellos, pues. Y no me decían, sí, qué bueno, nada, la verdad, y se desarrollaba la conversación. Ese es mi hijo, me decía el tigre. No, nunca me ha dicho eso, no, ya bueno, no importa. Lo borras entonces. Oye, Carlos Alberto, en verdad, yo tuve muy buenas amigas con tu papá. Tu papá fue benigno conmigo en sus famosas críticas. En tus momentos difíciles. ¿Verdad? ¿Verdad? Yo le he conocido a tu papá y conmigo fue benigno. Nunca, o sea, yo no escuché esas críticas. Esas calificaciones. Claro, ¿no? Que bueno, son características pues, de cada persona. Cada personaje del fútbol tiene se rodea de sus frases, de sus maneras de expresarse. Claro. Pero con tu papá no. No, sí, el tigre tenía benévolo. Tenía un buen concepto, tenía el tigre, sí me acuerdo. Porque hemos conversado, porque eran mis inicios. Yo comencé en el 84 en esto. Claro. Bueno, hemos andado hasta los 45 años, mañana, tarde y noche. ¿Qué te parece? ¿No? Entonces, empezar una actividad que a ti te gusta, orientado por tu padre, es fabuloso. En realidad, a mí me gustaba esto, pero yo nunca pensé que iba a ser. Una tarde el tigre llegó emocionado porque había firmado un contrato con Radio Moderna en el 84, en febrero, y me dice, comenzamos en marzo. Y yo lo vi tan emocionado que subí y le dije a mi hermano loco, le digo, vamos a ayudarlo. Ya, pues, así que bajamos, papi, le digo, queremos darte una mano. Ya, bestial, papu. Mi hermano se encargó de la parte técnica, lo administrativo, yo de los errores, y ahí comenzó todo esto. Sí, claro. En el 84. Mira tú. Yo ya tenía 1 año y meses de estudiar Derecho, y terminé la carrera, pero yo cuando terminé yo sabía que no la iba a ejercer. Claro. Porque ya esto ya me había atrapado, ¿no? me había atrapado. Te gana, en verdad. El fútbol es algo grandioso. Yo particularmente entiendo que el fútbol es fabuloso, sino que las personas lo hacemos difíciles. En todo aspecto, o sea, en todo nivel, en toda área. Pero el fútbol como deporte es fabuloso. Te permite conocer, tener amistad con gente que tú quieres, te hace conocer el mundo, te abre puertas por todos lados, te hace conocido. A través del fútbol he tenido la suerte de almorzar en Palacio de Gobierno, ¿no es cierto? Y ¿Con cuál presidente? ¿Con Alan? Con Belaúnde. Con Belaúnde. Y tener decir, por favor, ¿me puedes servir un poquito más de postre? O sea, con repeticuazo, digamos. ¿me entiendes? O sea, esas cosas no se dan así nomás. Esas son cosas gratas que uno las lleva en el recuerdo y es fabuloso. Por eso te digo que para mí el fútbol, así como tú que no tenías esa vocación de ser periodista o decir, bueno, quiero ser periodista, yo tampoco tuve esa vocación de ser futbolista. Se presentaron las cosas, como te comenté hace un momento, de que la educación física, el círculo, chalaco, Tu objetivo no era ser futbolista. No. Sin embargo, mi viejo fue médico. Sí, claro. ¿No es cierto? Y paseó por diferentes equipos a través del fútbol también. Y llegó a ser director del Hospital Casimiro Ulloa. Y entonces yo me sentí siempre orgulloso de mi viejo, ¿no? Por supuesto. Y en algún momento dije, de muchacho, digo, voy a postular a medicina. Y efectivamente hice eso. Era más difícil entrar a la medicina. ¿No pudiste llegar a ser Bilardo? No, pero ingresé a la universidad y terminé de estudiar contabilidad, que nunca ejercí también. Ya. Terminé de ser bachiller en contabilidad, pero nunca ejercí. Pero la formación que tienes desde lo educativo también me mucho. es otro aporte. Mi viejo me ayudó porque ¿quién pues hubiera querido estar en un colegio particular desde niño? Claro. Y eso me ayudó mucho, y después la universidad también, ¿no? Bueno, la universidad me la pagué yo a través del fútbol, pero eso te
me permite tantas cosas, me ha permitido tantas cosas el fútbol, en verdad que yo estoy agradecido al fútbol, vivo del fútbol. En algún momento termina de ser futbolista, ¿tú te distancias del fútbol? No. Inmediatamente enganchas. Yo termino... Porque tú eres silencioso, hermano. O sea, para encontrarte a ti, o sea, no ubicarte y acceder a ti, pero no hay, o sea, no hay ni por haber sido campeón de Libertadores en un mes fantástico para el fútbol, porque además de la noche a la mañana el fútbol se prendió de este evento. Sí, claro. Y definían con Boca Juniors, o sea, y ni siquiera eso ha sido aprovechado, entre comillas, marqueteramente por ti. No. Yo siempre digo que yo hice los méritos suficientes para tener una selección de menores en el país. Yo considero que hice los méritos suficientes. ¿Por qué? Yo me vinculo a la U en menores a través de Alfredo González y Jorge Nicolini y Rafael Fernández Stoll, que era el presidente de menores en esa época. Hablo con Jorge, hablo con Alfredo. Yo terminé mi vínculo con Boys el último año. Yo empiezo en el Callao y termino en el Callao. Termino el 92 y el 93, verano del 93, me acerco a conversar con la gente de la U y me dieron la posibilidad porque yo siempre me considero que me comporté bien a nivel de fútbol. Y entonces las personas que me conocen me dieron la mano en su momento. Alfredo, Jorge, ¿qué te pueden decir? Te pueden pasear, te pueden decir no. Lo que pasa que, Javier, a mérito de ser tan modesto, yo siempre digo, cada club tiene su forma de jugar y su forma de vivir en el día a día, en la concentración, en lo que se puede hacer aquí, lo que no se puede hacer allá, lo que puedes hacer en el Callao, en el Boys, en el Chalaco, es distinto a lo que puedes o no debes hacer en Universitario. Cada camarín es diferente. ¿No es cierto? Cada camarín es diferente. Y esa U tiene pues un lema que es, ¿cómo es? Dios, la patria, la patria, tu familia y la U, una cuestión así, ¿no es cierto? Te pone los valores iniciales y después la U. Y hay gente que pasa por Universitario, pero Universitario no pasa por ellos. En cambio, hay gente que pasa por Universitario y Universitario se queda en ellos. Y eso no es difícil de reconocer. Por eso hay jugadores que yo los veo y digo, es difícil, porque jalan pa'l monte, pues, ¿no es cierto? La cabra jala pa'l monte. Y la uno es que sean eduquitos, ni mucho menos, porque mucho palomilla. No, hay de todo, pero las bases de organización, de fundación de la U, se basa pues en los fundamentos de universitarios, de gente que quería ser alguien en la vida a través de los estudios, de la universidad. A través de esas bases se funda Universitario. Yo creo que eso es una etiqueta grande para todos los que pasamos por Universitario. Baterías Energet es la favorita de los peruanos, es la número 1, claro que sí. Y tú manejas tranquilo cuando estás en tu auto con una batería Energet porque no te va a dejar botado. Y ya sabes que los colores que identifican a Energet son negro y amarillo. Tiene una gama de baterías para tu auto. Si tienes auto híbrido o con sistema Start-Stop, están las EFB que tienen doble número de arranques para tu auto con sistema híbrido o Start-Stop. EFB de Energet es la mejor para tu auto. Hace un momento, y te voy a traer, vamos y venimos. Hace un momento, antes de empezar el programa aquí en el Rincón de Siempre, donde soy feliz, gracias a nuestros amigos de Bodegas López. Salud. Salud. No importa el dinero. El amor sí importa, Patito, por si acaso, por si acaso, por si acaso. Ah, por si acaso, te digo nomás, porque tú eres fulero. Energet es la favorita de los peruanos, la número 1, la batería negrita y amarilla, por si acaso. Y te decía, vamos para acá, para adelante y para atrás, porque me hiciste un comentario sobre el tricampeonato universitario de deportes. Según tu concepto, ¿por qué se logra?
¿Y cuáles son las características de estos jugadores que siendo extranjeros se acomodan a este estilo de vida que es la U? El jugador de la U yo creo que tiene una característica, y eso es histórico. El temperamento, la garra, eso no hay cómo negociar. El jugador que pasa por el Universitario y es exitoso es porque ha logrado identificarse con la institución a través del temperamento, del sacrificio y de la buena conducta. El jugador de la U, creo yo, en toda la historia, es el que menos indisciplinas puede haber hecho a lo largo de la historia del club. Uh-huh. Hay excepciones, hay de todo. Hay campeones, hay campeones. Hay de todo. Hay campeones. Pero sí, si tú haces, yo te aseguro que haces una estadística de los jugadores, de los equipos más representativos del país, y el Universitario debe estar entre los jugadores que mejor se comportan dentro y fuera del campo. ¿No? Ese es un plus que lo sabe asimilar el Universitario a través de la historia, ¿no? Es más, yo creo, y me puedo equivocar fuleramente, pero yo creo que en la U, los chicos jóvenes que tienen pocas posibilidades también, ¿ok? Respetan a los mayores, a los tíos, como se dice, ¿no? Y el tío siempre ha sido respetado. ¿Quiénes eran tus tíos, por ejemplo? Percy Rojas, Percy. el Loco Quiroga, Juan Carlos Oblitas. Germán también. Germán también. Germán, claro. Y es más, o sea, yo me acuerdo que el primer día llego a la U y cada uno tenía su lugar dentro del camarín para sentarse, ¿no? Donde te cambiabas y todo. Y yo me acuerdo que me senté en cualquier lugar. Dijo, sobrino, ahí no, venga usted para acá. Me sentaron en otro sitio, ese sitio está ocupado. Ibas a la mesa de masaje, ya no iba, pues, ¿no? Todavía no te toca. Tenías que mirar, pues. La gente de experiencia iba, los mayores iban primero. La ducha, vaya. Sobrino, espérese un ratito. Pero con clase, no que, oye, ya llegué, ¿qué estás frenando? Ya tú sabías que tenías que respetar. Espérese, no solamente yo, sino la gente joven que estaba alrededor, ¿no? Sobrino, un ratito, déjeme que tengo un plan, te decía. Y pregúntale a Puchungo si no era así. No, Puchungo llega. Puchungo llegó con su silla. Puchungo, como es vivo, llegó con su silla. Yo me acuerdo, Puchungo llega, pues 17 años tenía Puchungo. Y entonces, le digo, oye, ¿no decían que iba a venir Puchungo, Yáñez, que lo habían contratado? Sí, pero no ha llegado, no, ahí está sentado en el estacionamiento. Puchungo estaba sentado así, y chibolito, pues. Y tuve flaquito, pues. Pero entraba a la cancha, no, había que parar. Claro, que todavía está flaquito, lo único que no le bajé la papadita, ¿no? Pero demuestra, pues, su calidad. Y es lo que te decía también, que los jugadores nuevos son bien recibidos. En la U siempre han sido bien recibidos. Yo tuve un buen recibimiento, no te digo que con globo, pancartas y todo. Sino el trato que te da no es distante. Claro. Sorino, venga acá, siéntese acá. Y así, y nosotros también, cuando venían los más jóvenes, también lo recibimos bien. Entonces, hay una identificación, algo que hace que ese camarín sea fuerte, sea sólido. Claro. ¿No? Y hay unos, esos fundamentalistas, esos merengues, pero de chiquititos. De todas maneras, siempre y me refiero en la buena por ejemplo, a Samuel, ¿no? O haciéndole un homenaje a Samuel, que el hombre te formó a muchos jugadores. Sí, claro. ¿Ah? Samuel era un tipo muy drástico en lo que era como jugador y después como formador también. Uh-huh. Los trataba con cierta rudeza, pero los desafiaba, pues, ¿no? Y yo he sabido ver a muchos chicos que se acercaban con mucho cariño a saludarle y todo, ¿no? Entonces, claro, porque él, su táctica, su estrategia, era buscar una respuesta, una reacción en el jugador, que es lo que quiere, ¿no? Así es. Y hay una época en Universitario
que yo he gozado también como entrenador de menores, donde nos mirábamos en la cancha y todos habíamos jugado en la U. Todos éramos 6 jugadores y muy cercanos en temas de edad y contemporáneos. Y eso te hace pues, mucho más fuerte, ¿no? Se ha perdido un poco ese tema, pero hubieron buenas generaciones de futbolistas formados por los 6 jugadores universitarios. Claro. Hubieron muchos. Y ahora tú estás al frente, eres una suerte de supervisor De las escuelas. de las escuelas. De las escuelas de la U, Ya. las principales, digamos, ¿no? La U tiene filiales en diferentes sitios, pero las principales o las que pertenecen al club, Las que manejan. las que manejan son Monumental, Lolo y Bidú. Ya. Esas son las 3 oficiales del Eso es escuela, escuela formativa que van Ya. todos, cualquier muchacho. Ok, recreativo. Así es. Y suéltese, muchachos. ¿Ah? Los más destacados, Ya. se les hace una evaluación para que pasen a una etapa superior, digamos, y puedan compartir en equipos un poquito de mejor nivel Ya. y empezar a hacer su carrera. Claro. Claro. Y y te ha tocado seguramente chequear a un jugador distinto, a un chibolito distinto. Siempre han habido. ¿Ah? Siempre han habido. Siempre hay, ¿no? Siempre hay. Mira tú que mi experiencia, que yo termino de jugar fútbol y al año siguiente ya estaba en menores. Mi primera experiencia fue, me dieron, ya, anda, agarra ese equipo. Tenían 7 años. Y entonces, ya, pues, caballeros, era mi chamba. Estoy nuevecito y voy a ponerme en plan, no, va. Claro, porque la gente cree que vas a dirigir No, primera. No, pues no. No. Antes no había todavía ni siquiera la posibilidad de prepararte como entrenador en esa época. Y entonces veo a el grupo, me dice, ese es tu grupo. Y veo a un chiquito que... y No caía nunca. ¿Y este? Michael Guevara. Ah, su Michael. Mucha clase. 7 años. Mucha clase. Estaba en esa... La misma clase de Andrés. Andrés, pase nomás, hermano, si estás en casa, que vienes acá a pedir permiso, oye. Viene con Noé, por si acaso, y viene con todo el arte. Acá viene... Yo estoy con un Ambrosio. Pues, qué malcriado eres. Yo sabía que me ibas a hacer esa señal. Yo sabía que... Me ruborizo. Qué malcriado eres, por mi madre. Acá disfrutando en el rincón de siempre, Noé. A ver, Noé, este es un bife de cuadril delicioso. Yo te voy a hacer probar una cuota de este. Y ese es un... ¿Cuál fue el pedido de...? Picaña. A una picaña. ¿Ah? Una picaña, la ensalada, unas papas fritas que hacen acá. Es decir, yo creo que las fríen en Marte y las traen, no sé cómo llegan calientitas acá, mi hermano. Solamente en el rincón de siempre donde soy feliz. Muchas gracias, mi querido Noé. Vamos a hacer un brindis antes que se nos acabe la tarde, compartiendo con Javier Chirinos aquí en No Seas Fulero. Ahora sí, mi hermano, por favor, antes de que me digas cualquier comentario primero, vamos a meterle un cortijo y su combo aquí a un rinconcito, a una esquinita. No, está en su punto, término medio, lo máximo, este cuadril. Ajá. Se me ha venido a la mente el gordo Alfredo González cuando decía, toditito para ti. Con todo cariño para mi productor. Buenísimo. Muy bueno. ¿Ah? Muy bueno. Claro que sí. Muy bueno. Extraordinario. El fútbol es sensacional, como dices tú, ambos dos estamos en todo el derecho de agradecerle, porque dentro o fuera el fútbol es uno solo, ¿no? Los periodistas en algún momento hemos dicho, yo no vivo del fútbol. No, por rebote también vive del fútbol, ¿no es cierto? ¿Qué te parece? Por rebote también vive del fútbol. ¿Qué te parece? Pero son emociones tan contagiantes, tan fuertes,
lo que hace el fútbol no lo puede hacer ningún político, unir a un país al 100%, no al 99%, nada, al 100%. Y es lo que sucede con la selección que tú juegas en el año 85, porque nosotros los peruanos, que decía hace un instante Javier, no tenemos muchos resultados en colección. Ajá. Tenemos algunos que los añoramos y por eso los traemos al Al recuerdo. recuerdo. Claro. Ese partido del 85 es un partido que Perú no lo gana, pero todo lo que lo vimos, a mí me tocó la suerte de que esa fue mi primera transmisión internacional con el Tigre. Y no por eso, sino por lo que se vivió en la eso. cancha, ¿no? Sí, claro. O sea, Argentina se jugaba la clasificación como nosotros, Total. pero ellos tenían a Maradona, pues, hermano. ¿Ah? Y tenían a Arpifilo, además. ¿Ah? Ahí está. Que llegó a dirigir la final del Claro. Campeonato Mundial. Casualmente. Pero el Perú vive, o mejor dicho, la selección, desde el partido anterior al 1-0 con gol de Juan Carlos, y en esa semana que seguramente se vuelve interminable, ¿no? Ya le ganamos. O sea, después ya... En verdad había una expectativa grande de la afición y de nosotros mismos. La generación mía, de 25 años para abajo, iba a ser nuestro primer mundial, Ujú. ¿no? A excepción de Franco, que había ido al Mundial del 82, ¿no es cierto? Que estaba muy jovencito. Pero nosotros los que veníamos en esa generación, esa nueva generación, iba a ser nuestro primer mundial. Y teníamos una expectativa y una ilusión grande. Pues, 25 años, primera vez que veo una selección de mayores, decía, caramba, qué posibilidad tan grande de ir a un mundial. Y se frustra, y yo aparezco en la jugada del gol que nos hacen del empate, ¿no? Circunstancia de juego, uno puede analizar, ha pasado 1000 años y yo sigo pensando que no perdemos la posibilidad de ir al Mundial en esa jugada, más allá que estuve ahí, sino en los dos partidos que no sacamos puntos con Colombia, ¿no? Claro. Porque le ganamos a Venezuela ida y vuelta, ganamos acá en Lima, Argentina, y empatamos allá en Buenos Aires, ¿no? Que era hasta cierto punto lo razonable, digamos, ¿no? Yo no estuve en el estadio, perdón, no estuve en el aeropuerto, Uh-huh. pero me dicen que, o cuando Perú sube al bus en la llegada a Buenos Aires, o cuando llega al aeropuerto, al hotel, en la llegada del aeropuerto, los argentinos empiezan, porque a Roberto Chale le hicieron, o sea, las horas que gastó la prensa argentina desde el domingo 23 de junio, en que Perú le gana 1-0 del 85, hasta el 30, era Chale, reina, Chale, reina, y lo hacían por ahí. Y cuando me cuentan que dice cuando llegan, los argentinos en barra, en hincha o ciudadanos que estaban por, le gritaban, Chale, compadre, la de tu, le mentaban, Sí, claro. y le mentaban, pero era una, Chale, compadre, y seguía, dice que Roberto abre la ventana del bus, saca medio cuerpo, y mientras cantaban, Roberto hacía como si fuera director de orquesta. Chale, compadre, la de tu madre. Y se Claro. quedaron fríos. Claro, claro. O sea, Roberto era de... No, fabuloso. Las reacciones de Roberto, cómo es la sapiencia, la palomillada de Roberto, te lo demuestra cuando jugaba, que te pone la pelota en la cabeza del Horrendo. argentino, ¿no?
son cosas que le salen del momento. O sea, nadie, oye, Marco Calderón no le decía, oye, ponle la pelota allá. En tal minuto, ni nada. Compañero, oye, hace esto. No, le salió el tema y fue una inyección de ánimo para la selección. Más allá de que puedes escuchar 1000 insultos, ¿no? Porque desestabilizar al rival Totalmente. es válido. Sí, claro. ¿Ah? Sí. Escúchame, en esos tiempos, 85, eran 11 más 5 en banca. No. Y ahí es donde coincide con lo que tú dices. ¿Ves? Yo jugaba o de central o siempre estaba. Tenía que estar. Tenía que estar porque si no tenías que usar 2 jugadores y dejabas de lado un delantero o 2 delanteros que quisieras tener. O el arquero. Claro. Camino debió ser condenado a muerte después de ese partido. Pero, porque estaba frente a ustedes, ¿no? Todos los que vemos un poco de fútbol, sabemos de fútbol. No, ustedes están en el otro lado. Tenía que haber sido expulsado 2 veces. O sea, no es un foul al balón, no es un foul al tobillo, es un foul a la rodilla. Que la rodilla hace que le palanquee la rodilla. Y menos mal que... Medio mortal, ¿se da? Claro, Franco, menos mal que no tenía... El pie firmado. Claro, pues si no, lo malogró también igual, porque sufrió Franco de problemas de rodilla, ¿no? Claro, lo lesionan ahí. Claro. Lo lesionan. Escúchame, Javier, y le ponen a ustedes, porque Roberto no estaba solo, estaba con usted, le ponen los perros al costado en los últimos minutos, pero para que no lo dejen moverse. Para que no se mueva. ¿Ah? Bien. No, fue una hostilización en todo momento, desde que llegamos, ¿no? Pero bueno, así se juegan las eliminatorias antes. Ahora hay un poco más de celo, digamos, de cuidado, ya no hay sanciones, Sí, han cambiado las cosas. ¿Te percatas tú en el momento que le dicen a Caico antes de que comience el partido, Caico, sal y cruza la cancha con el buzo oficial de la selección? Porque había un hervidero. Yo les cuento así brevemente. La noche anterior había llovido. Sí, había llovido fuerte, muy fuerte. O sea, no son como las lluvias de Lima. Olvídense. Había llovido muy fuerte. Cuando yo me levanto, yo estaba en el Hotel Presidente, que queda en la misma avenida donde está el Obelisco. Lo primero que hago es salgo del hotel y cruzo la pista porque después del hotel había una suerte de un parquecito pequeño. Y yo me acerco para tocar el césped, para ver si estaba mojado, barroso, porque estaba barroso acá, hasta allá. Estaba bien. Pero cuando yo llego al estadio, llego 3 horas antes, y 1 hora antes de que salga a calentar el equipo, estaban, que en esos tiempos se hacía en Argentina, los malabaristas. Que agarraban 15 chiquillos y cabeceaban la pelota. Nunca se les caía. Pero ¿qué cosa es lo que estaban haciendo? Estaban enlodando la mitad de la cancha. Entonces el césped que se veía verde ya era marrón. Claro. Levantaron todo el césped. Pero ni con eso. No, y se ve la jugada de Cueto en el segundo gol que pasa, salta, no como se ve toda la... Esa sí está frente a ustedes, ¿no? Sí. La jugada sí está frente a ustedes. Fabuloso. Que, por eso digo, he tenido fortuna de haber sido compañero de equipo de jugadores tan valiosos. Ajá. Fabulosos. Jugadores con mucha calidad. Y que no se llenaban de soberbia. O sea, te ayudaban. O siendo yo un jugador nuevo en la selección, no te miraban así, no, al contrario. Más allá de que Julio César y Patrulla hablaban en italiano. ¿Ah? No hay nada que hacer, lo máximo. ¿Ah? Lo máximo. Sí. Pero sigue siendo modesto, porque todavía no hablamos de tu momento, porque te quise llevar por ahí, me ha sacado rápidamente. Esa Libertadores que se hace, experimental, pero Libertadores al fin con Alianza, con Boca, con Universitario, con equipos de categoría, vinieron los brasileños, o sea, estaba Sudamérica en la categoría. El Nacional de Uruguay, los chilenos, o sea... Cuando tú vas a enfrentar ese torneo, ¿sospechabas que ibas a llegar hasta ahí? Yo te cuento una anécdota. Estábamos compartiendo un almuerzo
con la directiva que ese momento no había muchos personajes dentro de una directiva. Y bueno, estamos compartiendo, no te voy a decir los nombres, lo estamos compartiendo y entonces y querían saber más o menos de la planificación, de los trabajos que... Y bueno, sí le digo, vamos a entrenar tal de fecha, tal de esto. Sería bueno concentrar antes de los partidos, un día antes. Si estamos en el Yeyas, si saqué en el Yeyas mejor porque estamos cerca del Monumental. Y sería fabuloso que esto me lo... Y bueno, la planificación es esta. Íbamos avanzando en fechas. Ya. Y me dice, profesor, ¿usted cree que para esa fecha todavía estamos en competencia? Ah, eran bien positivos, eran. Pero, O lo hacían para hacerte reaccionar, de repente estaban haciendo la de Roberto. Oye, difícil, pero bueno. Escúchame, no, yo sentía que era algo verdadero. Ya, era fulero. Sí, claro. Entonces le digo, yo sí creo que estábamos todavía en competencia. Yo considero que todavía estamos en competencia. Entonces, pasó eso, empezamos a avanzar y cuando avanzamos y le ganamos a Alianza, el clásico con penales, nos llevaron al pueblo a concentrar. Al pueblo. Así son los dirigentes. El primer equipo de la U estaba en el pueblo y nos llevaron allá para... O sea, nos trataron como reyes. Y yo les pedíamos que nos concentraran un día antes en el Yeyas, ¿no? Nos llevaron al pueblo. Nos ayudó mucho porque estaba la gente de experiencia del primer equipo y muchos de ellos se acercaban a conversar con toda la gente joven, ¿no? Porque compartíamos todos los ambientes, o sea, el comedor de ellos aquí, el comedor de nosotros acá, o sea, estábamos muy cercanos. Y hay gente con mucha calidad personal del plantel profesional de ese momento se acercaban a conversar con los muchachos. Eso ayudó mucho, mucho. Motivó mucho y tuvimos esa inyección anímica, ¿no? Y más aún, el momento no era bueno económicamente. El momento era difícil, nos estaban adeudando 2, 3 meses. Los chicos ya cobraban algo, los de reserva, los de sub-20 tenían algunos contratos, otros no, pero tenían un pequeño contrato y todos teníamos contrato y no nos pagaban. Entonces, conversando con nuestro comando técnico, le digo, vamos a decirle a la directiva de que si la situación económica es difícil, que no nos van a dar nada, que el premio que está ofreciendo Movistar o salir campeón, que sea repartido entre todos el plantel. Eran $50,000. Y Pacheco aceptó. No se preocupe, profesor. Muchachos, tenemos la palabra del presidente, nosotros salimos campeones y vamos a repartir esos $50,000 entre todos nosotros. Eso fue una motivación grande. Claro. No cobrar, a tener esa posibilidad de que haya $50,000 para repartir entre todos. Y ahí nosotros le metíamos peces. El aderezo todos los días, claro. Todos los días, yo también. Claro. Yo tambor. No me saquen de la lista, muchachos, por si acaso. Yo también quiero cobrar. ¿No es cierto? Y estábamos en ese plan todo el comando técnico y los jugadores. Y bueno, tuvimos la fortuna de salir campeones y cumplieron, pero con alguna... Con una demora. No. Nos invitaron, me acuerdo mucho, en la zona norte en zona sur del Monumental. Ya. En la terraza. Claro, el último. Hay un ambiente... Sí, vacío, claro. Que ahora están haciendo una zona de restaurantes y todo lo demás. Sí. Entonces, fuimos ahí, compartimos con la dirigencia. Nosotros habíamos quedado que el dinero lo repartimos entre nosotros. O sea, nosotros significaba que nosotros, oye, para ti, para ti, para ti. Todo lo que habían chambeado. No que ellos iban a hacer la repartición. Ellos hicieron la repartición. Ya. Entonces, algo de contabilidad sé. Ya.
Y cuando me di cuenta, Faltaban números. faltaban 7 luquitas. Ya. ¿Por qué? O sea, beneficio sin haber hecho nada, simplemente porque él hizo la El que hizo la cuenta, el que hizo la cuenta. que hizo la cuenta. El que parte y reparte. No digo quién fue, pero Ya. faltaban 7 luquitas. Pe. Y 7 luquitas significaba Claro. para todos. Claro, porque ese es un equipo con jugadores todos. Pero bueno, tuvimos esa gran satisfacción, ¿no? Que ahí está el trofeo de la Copa Libertadores. Es la única Libertadores que ha traído el Perú. ¿Ah? Sí, claro, ¿Ah? claro. Es fabuloso, o sea, vivimos momentos muy buenos. Pero fue muy emotivo. Termina el partido, la premiación, los abrazos, Total. la gente en las tribunas. Fue fabuloso. Fue fabuloso. En verdad, la directiva dice, profesor, queremos hacer algo. Ustedes, bueno, a ir a comer, pues, ya, vamos a un chifa, que todo, que lo otro. De ahí nomás del estadio todos nos fuimos todos. Profesor, ¿podemos brindar con algo? Bueno, porque sea una copa de vino, pues, para brindarte todo. Efectivamente, una copa de vino, tranquilita, ya bueno. Que después hayan salido de ahí. Ya ese es otra cosa. Es otro tema, pero por lo menos fuimos decentes en ese Ya. momento, ¿no? Y claro, pasamos muy buenos momentos que se fueron disipando rápidamente porque... Ah. Lo que se suponía que esa base. No, repartimos el dinero todo, pero igual nos seguían debiendo, Ya. ¿no? Y se terminó debiendo todo el año. Ujú. Terminó el año, se hizo la renovación de contratos a todos, menos a mí. Ah, caramba, ¿te premiaron? Sí, me premiaron. Ya. No sé si por reclamar esos $50,000, no sé si por algunas decisiones deportivas que yo hice la lista de los jugadores y me dijeron que esa lista no, que deberíamos jugar con jugadores más jóvenes. Ya. Yo dije, con jugadores más jóvenes y los que vienen de afuera, nosotros somos anfitriones que van a venir con jovencitos. Van a venir sobre todo la Tú categoría. pudiste la mejor carne. Claro. Escúchame, y no estuve tan lejos de la realidad, Sí. de la verdad. De los 20, 14 le hicieron contrato profesional en la U. 14 jugadores de los 20. Que tuvieron diferentes... Claro, destinos y todo lo caminos y demás. todo. Ya eso obedece a la cuestión individual. Pero fueron jugadores importantes de 2, 3 años. Se mantuvieron universitarios, otros se fueron al extranjero inclusive. Ampuero, Olo, Mimela. Qué buen zurdo ese nivel. Claro. Yo no sé por qué Mimela no llegó a ser un jugador espectacular. Yo no entiendo hasta ahora. Hay cosas que obedecen al tema individual. Sí, claro. Tú le permitiste una copa a los muchachos para que brinden al final. Sí, claro. Vamos a brindar con la última copa aquí en No Sea Fulero. Muchísimas gracias, Javier. Oh, gracias a ti. Gracias a nuestros amigos de El Rincón de Siempre, a Bodega López, a nuestros amigos de Energet y a toda la producción. Apláudanse, muchachos, por favor. Javier Chirinos aquí en No Sea Fulero. Muy amable. Recontra baboso